A todos nuestros oyentes del programa Generación Empresa, programa de la Facultad de Ciencias Empresariales que se transmite por el 14:30 AM, por www.radiouniminutoradio.com.co y también a todos nuestros seguidores de redes sociales que siempre nos reportan la sintonía del programa, que nos comentan los programas que subimos tanto a Facebook como a YouTube y otros canales. Hoy, como siempre, con invitados muy especiales, con temas muy especiales. Seguimos en pandemia, seguimos en cuarentena. Parece que el tema va para largo, pero la vida no se detiene y tampoco las actividades académicas y los esfuerzos que hacemos para estar siempre con ustedes. Mi Luisa, hoy tienes problema con la cámara, pero sé que estás siempre aquí con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola, un saludo muy especial para nuestros grandes invitados el día de hoy y por supuesto un abrazo fraternal para todos nuestros fieles oyentes de Uniminuto Radio. Ok, hoy también excusamos a nuestro otro integrante de nuestra mesa de trabajo, el profe Jairo Izquierdo, que por temas, digamos, logísticos no nos puede acompañar hoy. Hoy tenemos dos invitados muy interesantes y muy importantes para la línea que estamos trabajando en estos programas en tiempos de pandemia. El profesor Javier Guerrero, coordinador de desarrollo profesoral y evaluación de nuestra vicerrectoría académica, sede principal. Profesor Javier, bienvenido al programa Generación Empresa. Profesor Augusto, todos los oyentes, profe Alberto, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar aquí y de poder dialogar con ustedes hoy. Qué bueno. Bienvenido, profe, y gracias por aceptar la invitación. Y tenemos un invitado internacional, literalmente. De hecho, está conectado en este momento desde Miami. Mire que esta pandemia nos ha permitido espacios que probablemente de otra manera no aprovecharíamos tanto, como podernos conectar desde diferentes países y demás. El profesor Alberto Sosa, del Departamento de Lenguas Modernas de la Florida International University. Profesor Alberto, bienvenido. Hola César, te agradezco muchísimo la invitación y sobre todo la oportunidad de compartir contigo, con los colegas de Uniminuto y por supuesto con tus seguidores. Qué bueno, bienvenido también, profe, y muchas gracias por haber aceptado de inmediato la invitación que le hicimos al programa. Profe Alberto, queremos conocer algo de usted. Cuéntenos quién es el profe Alberto, de dónde es, está radicado en Miami, cuánto tiempo lleva en la Florida International University. Cuéntenos algo de usted, profe. Bueno, realmente no creo que haya mucho que contar, pero ya que insistes, te comento. Yo, nada, me especialicé, nací en Cuba, estuve en Cuba hasta mis 25 años, hice allá mi pregrado, mi licenciatura en Filología Hispánica. Ya sabes, una carrera que está básicamente en extinción en Latinoamérica y en el resto del mundo. Ya hay pocas personas que les interese, vamos a decir, la literatura como objeto de estudio. Pongámoslo de ese modo, la mayoría de las personas cuando se les pregunta o se les dice filología, te preguntan, bueno, ¿qué cosa es eso? Suena raro, pero bueno, nada, vamos a poner o a decir que básicamente es el estudio profesional de los textos literarios y demás, ¿no? Aquellas cosas que tienen que ver con la literatura, la lingüística, los estudios clásicos, básicamente. Después que di clase en Cuba, en la Universidad de las Artes, emigré hacia los Estados Unidos, particularmente hacia Miami, para continuar mis estudios de doctorado. Llegué a Miami en el año 2013. Básicamente me establecí ahí con parte de mi familia y, como les decía, comencé esta trayectoria que duró alrededor de 6 años, mis estudios doctorales, ¿no? Básicamente me desplacé un poco en cuanto a intereses, sin dejar del todo lo que es la literatura hispanoamericana. Me centré más bien en estudios enfocados en el tema de la raza en el Caribe. Era algo que me llamaba particularmente la atención. El hecho de que Colombia pertenezca o no al Caribe es un tema, vamos a decir, en discusión, ¿no? Ya se sabe que el Caribe, como muchas otras cuestiones en estos ámbitos, es discutible. Algunos la incluyen quizás por esa comunión de experiencias que tienen, vamos a decir, las islas del Caribe con Colombia, dígase la trata de esclavos, dígase el idioma. Hay elementos ahí a considerar, ¿no? La ubicación geográfica, pero bueno, el Caribe, entre sus muchas complejidades, tiene eso, que es una zona, una región que es bastante difícil de aprender.
por decirlo de algún modo. Y básicamente, nada, esa es mi tesis doctoral en esa materia. Intenté básicamente rastrear cómo era que se entendía, se construía, se representaba la idea de raza dentro de Cuba específicamente, y con un enfoque, vamos a decir, que abarcaba el Caribe hispano, y me doctoré en esa área. Básicamente es una tesis que defendí hace muy poco, así que nada, soy una especie de nuevo doctor, así que no hay nada a lo que, ¿cómo se llama?, de establecer. Hay que establecer diferencias en esos términos, ¿no? Entonces, nada, durante esos años estuve en la Universidad Internacional de la Florida impartiendo clases, diferentes cursos relacionados con la lengua española, con el idioma, y son cursos más bien enfocados en el área de la cultura, vamos a decir, de lo que llamamos aquí heritage, o sea, estudiantes de herencia. Tenemos la suerte extraordinaria en Miami de tener una sociedad o un componente poblacional sumamente internacional, o sea, hiperdinámico. Tenemos acá personas de muchísimas partes. La universidad nuestra específicamente, vamos a decir que expresa, o entre sus objetivos está precisamente favorecer esa internacionalización, esa visión global, integrativa o integradora de diferentes naciones, de los diferentes componentes poblacionales que hay en Miami. Tenemos de todo tipo de países, o sea, tenemos, básicamente del área de Latinoamérica tenemos muchísimos estudiantes que son venezolanos, tenemos muchísimos estudiantes que son colombianos, tenemos, por supuesto, muchos cubanos. Miami es uno de los asentamientos poblacionales de origen cubano más importantes que tiene Estados Unidos. Y bueno, tenemos muchos estudiantes de China, India, o sea, es muy dinámico y realmente, al menos a mí me parece particularmente interesante, porque nuestros estudiantes y nosotros como profesores estamos expuestos a muchísimas experiencias. Experiencias que yo creo que son muy necesarias en vamos a decir, el ambiente actual, o las corrientes políticas que actualmente están predominando a nivel mundial, ¿no? Esa necesidad de entendernos como todos componentes similares de un mismo mundo, personas con diferentes experiencias, pero al final hermanados por lo que somos. Básicamente, estuve impartiendo, como les decía, viendo mí, clases todos estos años, enfocándome en cursos de lengua, cursos que tenían que ver con esta ascendencia hispana de nuestros estudiantes. Y bueno, básicamente me he interesado además por aquellos cursos que plantean una intersección entre cuestiones particulares, como por ejemplo son los negocios y la lengua, ¿no? Así es como surgió, así es como llegamos también nosotros a conocernos, a partir de ese interés, particularmente de una clase que ya he impartido en el pasado, que se llama Español para Negocios. Es una clase que básicamente ayuda a nuestros estudiantes a construir, digamos, una especie de vocabulario discreto, utilizando un término de la lingüística, un vocabulario discreto que les permita, vamos a decir, expresarse en un ambiente más profesional, ¿no? Sobre todo, esto es particularmente conveniente en el área de Miami, porque nuestros estudiantes, aquellos que son hijos de emigrantes latinoamericanos o hispanohablantes, son estudiantes cuya primera lengua es el inglés, pero que hablan el español. Ahora, el español que manejan es un español básicamente de índole doméstica. Ellos son capaces de comunicarse en un ámbito, vamos a decir, no profesional, pero carecen de esas herramientas, vamos a decir, de un nivel más profesional, un nivel más especializado, ¿no? Y un curso como este, el español aplicado a los negocios, les da herramientas para comunicarse, para expresarse, y además, por supuesto, los alienta a que investiguen, a que desarrollen iniciativas relacionadas con particularmente los países hispanoamericanos, ¿no? Y básicamente por ahí es que va mi vida, mis intereses y esto que estamos empezando a
hacer en colaboración con Colombia, con Quito. Claro que sí. Qué interesante, profe Alberto, todo eso que nos comenta, tanto de su vida personal como profesional. Y ahí de lo que usted ya nos ha comentado, ya tiene que ver mucho con ese programa que estamos comenzando a trabajar y que lidera en Uniminuto el profe Javier. Profe Javier, también quisiera, por favor, que se presentara un poco para nuestros oyentes y seguidores en redes sociales y que nos contara exactamente qué es lo que está haciendo Uniminuto con la Universidad Internacional de la Florida. Bueno, sí, desde la Vicerrectoría Académica de la sede principal, nosotros venimos liderando desde hace más de 10 años unos talleres de actualización curricular en distintas áreas. Unas áreas que yo llamo áreas grises, porque no son ni blancas ni negras, muchas veces se nos menciona que se debe hacer, pero no hay una claridad o hay una posibilidad de interpretación o de manejo que muchas veces los programas requieren orientación. Cada 2 años o año y medio lideramos reflexión curricular en distintas áreas. El año antepasado y el año pasado trabajamos el tema de evaluación. Tenemos unas claridades sobre la evaluación, pero también había unos acuerdos ahí interesantes para hacer. Antes de ese trabajamos las áreas transversales, que son esas materias, esos espacios académicos que son iguales para toda la universidad. Bueno, ya vamos en el taller 16, los hemos denominado talleres de reflexión curricular. Vamos en el número 16, luego hemos trabajado 16 aspectos y este año estamos trabajando el tema de internacionalización del currículo. Al inicio del año nos capacitamos en la Universidad Internacional de la Florida en un curso de liderazgo sobre intervenciones COIL, Collaborative Online International Learning, que lo hemos visto como una herramienta muy interesante para promover la internacionalización del currículo y para que los estudiantes tengan acceso a movilidad. En este caso tal vez no sería movilidad presencial física, pero sí hay una movilidad virtual y movilidad de conocimiento que le puede llegar al 100% de nuestros estudiantes. Cuando nosotros enfatizamos o focalizamos nuestras acciones de internacionalización en la movilidad física, pues nunca el presupuesto, el dinero va a ser suficiente. Una movilidad física requiere que el estudiante tenga recursos, que la universidad también tenga recursos. Cruza también muchas veces con el tema de las visas, por ejemplo, para ir a Estados Unidos, a Europa. Y son muy, muy limitadas las opciones. Entonces, cuando hablamos que Uniminuto promueve la educación de calidad al alcance de todos, pensar en que ese aprendizaje global, esa posibilidad de interactuar con estudiantes de otros países, se limite solamente a la movilidad, pues no es muy democrático. Por eso desde la Vicerrectoría hemos promovido otras estrategias desde un programa grande de internacionalización en casa que incluye internacionalización del currículo, en donde los estudiantes tengan posibilidad de interactuar con otros estudiantes de otras universidades en sus clases normales, no en espacios selectivos ni nada de eso, sino en sus clases obligatorias, mediante tecnologías de la información y de la comunicación. Esos son los cursos COIL. Y muy amablemente la Universidad Internacional de la Florida nos han estado ayudando, mentoreando, asesorando incluso, y con ellos ya hemos logrado establecer algún contacto muy interesante para no solo que nos expliquen cómo lo han hecho, que ya tienen mucha experiencia en el tema, sino también empezar a establecer esos vínculos con profesores, como es el caso que tenemos aquí con el profe Alberto, que ha sido muy interesante poder vincularnos Uniminuto con la Universidad Internacional de la Florida, y seguramente los estudiantes van a estar muy contentos teniendo dentro de sus clases intervenciones para que puedan colaborar, trabajar en equipo, conocer estudiantes de otro país, tener también interacción con profesores de otras universidades dentro de sus materias obligatorias sin tener que viajar o invertir un recurso muy, muy importante. Adicional a eso, también queremos fomentar el uso de la lengua inglesa. Le hemos propuesto a los programas académicos que tengan al menos una materia de contenido, no de las materias de inglés, sino de contenidos enseñadas 100% en inglés,
que empecemos a hacer ese programa muy escalonado para llegar hasta, normalmente eso será al final de la carrera, octavo semestre, noveno semestre tal vez, donde tengamos esa materia que se pueda orientar 100% en inglés, pero antes de eso, tener muchas intervenciones pequeñas y escalonadas, con lecturas, con evaluaciones, con pequeños escritos, desde las didácticas de las metodologías EMI o CLIL, para que los estudiantes poco a poco se vayan familiarizando con el tema, vayan practicando y aprendiendo el idioma, y también puedan tener una enseñanza de un contenido completamente en inglés. Eso les va a facilitar a ellos el uso y el aprendizaje, y estamos tratando de trabajar en esas áreas que consideramos que son importantes en el currículo de nuestros programas en Uniminuto. Muy interesante, profe Javier. Y dentro de ese ejercicio que está haciendo Uniminuto, liderado por la Vicerrectoría Académica y la Universidad de la Florida, aparece la posibilidad de interactuar con diferentes cursos. En el caso, por ejemplo, del programa de administración, vamos a incluir la materia geopolítica y globalización, que estaremos trabajando conjuntamente precisamente con el profesor Alberto, que le permitirá a nuestros estudiantes tener un acceso a oportunidades académicas y de interacción con estudiantes pues que viven en Estados Unidos a pesar de su origen latino, que les va a dar un valor muy agregado al tema. Profe Alberto. Sí. ¿Cómo ha sentido usted hasta ahora la dinámica con Uniminuto? ¿Qué expectativas tiene sobre lo que vamos a hacer? Bueno, realmente todo ha sido, me parece positivo hasta ahora, ¿no? No solamente a partir de la comunión que nos une en torno a experiencias, ¿no? Sino yo creo que estas clases, esta idea, esta iniciativa de colaboración representan para los estudiantes colombianos y para los estudiantes norteamericanos acá nuestros una posibilidad extraordinaria. Y sobre todo, una oportunidad que viene a resolver un problema dentro del panorama actual de las cosas, ¿no? Esta oportunidad consiste en lo que señalaba el profesor Javier hace un rato y tú mismo, César, en que los estudiantes van a poder colaborar, van a poder tener experiencias internacionales sin la necesidad de viajar, ¿no? Van a poder interactuar, van a poder intercambiar conocimientos, experiencias y demás con estudiantes de otros países sin la necesidad de estar fuera. Yo creo que es también un excelente momento para establecer nexos, establecer vínculos entre los estudiantes. No se trata solamente de aquello que tiene que ver con las tareas y las actividades, vamos a decir, curriculares dentro de la clase, sino de establecer amistades, dígase relaciones entre nuestros estudiantes, ¿no? Y creo que, ya les decía, esta es una oportunidad extraordinaria para ello. Yo exhorto, no se trata de una cuestión de publicidad de la clase, sino exhorto a esos estudiantes y a los nuestros a que se aprovechen de esta situación y lo tomen el curso y nos ayuden a desarrollarlo, a implementarlo, y bueno, el éxito de él o de ellos tendrá que ver definitivamente con que los estudiantes saquen al terminar las clases. Claro que sí. Luisa María. Sí, yo tengo una pregunta para el profesor Alberto. Profe, desde tu experiencia, ¿cómo consideras que tienen como necesidades al querer que sus estudiantes adquieran y aprendan una segunda lengua? Disculpa, Luisa María, pero se cortó, o sea, no te escuché bien. ¿Podrías, por favor, repetir la pregunta? Sí, claro que sí, que desde tu experiencia, ¿cuál consideras que son los principales retos que tienen las universidades al querer que sus estudiantes segunda lengua? Ya, bueno, es una pregunta muy interesante, gracias por ella. Creo que nuestros estudiantes tienen que partir de algo que parece básico, pero que muchas veces se ignora o tiende a preterirse. Estamos en un mundo globalizado, estamos en un mundo en que determinadas normas, determinadas, vamos a decir, recursos lingüísticos son necesarios tener a nuestra disposición si queremos ser, digamos, profesionales competentes, ¿no?
en la mayoría de nuestras universidades, en las de Estados Unidos como en las hispanoamericanas, se cultiva, vamos a decir, el aprendizaje de las segundas lenguas. Pero sabemos que en la práctica, este aprendizaje se reduce básicamente a semestres de carácter básico, ¿no? Dígase español 1, 2, 3, 4. En algunos casos, en nuestro caso, ya español 3 y 4, digamos, es un curso que no solamente tiene que ver, son cursos que no solamente tienen que ver con la lengua, sino con la cultura. Y bueno, en las universidades hispanoamericanas, vamos a decir, estoy pensando en el caso de Cuba, quizás en el caso de Chile, que son casos que conozco de primera mano, se trata de cursos que se dan, vamos a decir, inglés 1, 2, quizás un poco más avanzados, en aquellas carreras que no están específicamente enfocadas en la lengua, ¿no? Estos cursos como estos que estamos proponiendo permiten ir más allá, permiten dotar a nuestros estudiantes de una serie de herramientas, de conocimientos, ya sean lingüísticos como de carácter práctico, para enfrentar ese mundo globalizado del que les hablaba al inicio de la respuesta, ¿no? En mi experiencia, la mayoría de mis estudiantes tienen, vamos a decir, recursos limitados y muchas veces no son conscientes de ellos, porque al ser de ascendencia hispanoamericana o al ser la lengua española, vamos a decir, la lengua que se usa en casa, creen que son capaces de llegar a los espacios profesionales y hablar y desenvolverse en ellos. Sin embargo, después, cuando llegan a esos espacios, se dan cuenta que no es así, ¿no? Les falta, vamos a decir, cierta plasticidad, les falta el manejo de cierta terminología, les falta incluso la confianza para expresarse. ¿Por qué? Porque básicamente el idioma lo han usado dentro de un espacio de plena confianza, no un espacio que puede ser a veces, no vamos a decir hostil, pero sí puede ser, puede poner en práctica ciertas tensiones, ¿no? Entonces, el estudiante eventualmente se da cuenta, quizás a veces un poco después de lo que debería haber pasado, de que necesita tomar estos cursos, de que necesita aprender un vocabulario especializado, de que necesita tener experiencias dentro de un espacio controlado como es la clase, para después poderlas implementar en el mundo real, ¿no? Y esta básicamente ha sido uno de los elementos que más me ha llamado la atención cuando he intentado enseñar este tipo de cursos que plantean la relación entre una segunda lengua y un tema especializado. No sé, profesor César, si usted quisiera añadir algo en esto, no sé cómo ha sido su experiencia, pero bueno, básicamente por ahí van un poco las mías, ¿no? Claro, vamos aquí en la misma línea, como lo comentábamos en alguna reunión en la que estuvimos con el profe Javier también. Evidentemente nuestros estudiantes, digamos que sufren mucho el tema del inglés, de hecho le temen. Muchas veces cuando uno les propone como una actividad académica exponer un tema en inglés y eso, hay cierta resistencia porque pues evidentemente hay temor. Yo creo que parte importante de este valor agregado a estas experiencias es lograr que nuestros estudiantes suelten la lengüita, tengan la oportunidad de interactuar con personas de otros países, pero sobre todo también que lleguen a construir relaciones, digamos, de vida. La vida es de relaciones. El día de mañana van a tener las expectativas de viajar a Miami, los estudiantes de allá van a tener las expectativas de pronto de venir a conocer la tierra de sus padres, y eso sería un valor realmente muy importante de este proceso, ¿no? Profe Javier, ¿qué opinión tiene de lo que estamos hablando? Yo pienso que hay dos retos, por lo menos en el caso de las universidades latinoamericanas, al tema de aprender una lengua extranjera o de pronto una segunda lengua. Desde el punto de vista lingüístico, diría yo que para nuestro caso es una lengua extranjera y es primero el uso que se le da, el uso del idioma y el estar expuestos al idioma en sí. Cuando el estudiante básicamente solo está expuesto al idioma en una clase, de pronto de inglés, sale de la clase, jamás está tocando el inglés, jamás está leyendo en inglés, jamás está ni siquiera escuchando inglés. Lo que los idiomas llaman el input es fundamental para poder desarrollar o ser fluido en el idioma. Y ese input tiene que también proveérselo la universidad.
por eso yo comentaba que también queremos que no solamente se limite a, en el caso de Uniminuto, son 3 niveles de inglés, que de hecho ya con esos 3 niveles de inglés solamente ya nosotros podemos decir, según el marco común europeo, nos queda faltando muchísimo para poder alcanzar un nivel más o menos alto, más que todo porque es una forma como triangular, ¿no? El nivel, ellos lo ponen en una forma piramidal en el marco común europeo, siendo el nivel base A1, a medida que yo voy avanzando, más bien de esta forma, se va ampliando el nivel de exposición que debo tener al idioma, así que se va duplicando el tiempo para poder aprenderlo y hay que tener esos espacios. Y el otro tema que ahorita estábamos también tocando, Alberto decía que allá en los niveles 4 3 es un tema de cultura y es ese tema cultural, porque también se puede dar el caso, yo domino el idioma, lo entiendo muy bien, lo puedo hablar, pero no necesariamente eso me hace hábil interlocutor por el tema cultural. Y en el tema de los negocios eso es fundamental. Yo he tenido que orientar espacios académicos de negocios internacionales y al hacer estudios de caso, por ejemplo, la forma en que hace negocios con los chinos, por ejemplo, y la forma en que hacemos negocios los colombianos son 2 formas muy diferentes. Yo puedo tener el medio muy claro que puede ser ambos hablamos inglés, pero si nunca he tenido ese roce, ese contacto, ese conocimiento con la cultura, es muy complicado, es muy complicado. Incluso interactuar, por ejemplo, en espacios angloparlantes, al principio para mí era difícil, yo entendía, podía hablar, pero entender el chiste, entender la broma, entender la comida, entender todas esas cosas, a veces llega un punto en el que si uno no tiene cierto, no ha desarrollado como cierta apertura, puede ser fatal. La gente puede llegar a bloquearse y decir, no, yo esto jamás lo vuelvo a vivir. Por eso es tan importante que dentro de los espacios académicos se genere no solo la oportunidad para los estudiantes de conocer esas diferencias, sino ojalá de vivirlas. Por eso la colaboración entre estudiantes internacionales es tan relevante y es muy importante que ellos tengan que entenderse para hacer un trabajo, entender que, por ejemplo, nosotros en Colombia no somos muy puntuales, pero en otros países son supremamente puntuales y que eso genere de pronto un conflicto. Todo eso es aprendizaje y todo ese tema cultural. Entonces ahí está el reto, tener la mayor cantidad de contacto con el idioma lo posible y ojalá tener espacios para vivir, conocer y experimentar la cultura. Claro, estamos en un mundo supremamente competitivo, en un mundo globalizado, en un mundo también en donde ya muchos estudiantes desde su bachillerato logran salir con dominio de un segundo idioma, totalmente bilingües y demás. Es decir, de alguna manera estamos también dándoles unas herramientas adicionales a nuestros estudiantes para que puedan tener en algo un mejor manejo de ese segundo idioma que pues por naturaleza todavía no tienen. Profe Alberto. Sí, estoy plenamente de acuerdo con lo que comentaba el profesor Javier y lo que comentaba también César. Estos cursos están pensados definitivamente para una implementación, o sea, para de alguna manera romper esa tercera pared que existe a veces entre las clases y el mundo real, ¿no? Estos cursos, el objetivo básicamente es preparar al estudiante para enfrentar la vida, para lo que van a hacer una vez que salgan de la universidad, que salgan de la escuela al mundo. Y definitivamente ofrece este espacio seguro precisamente para que nuestros estudiantes puedan ensayar, vamos a decir, o empezar a dar los primeros pasos en ese mundo, digamos, de los negocios que, como decían, pueden ser complejos y que vamos a decir que la competencia lingüística no nos asegura en lo absoluto el éxito, ¿no? Sino que puede también constituir una barrera que en nuestras clases vamos a intentar destruir, ¿no? Claro. Yo les comento muchas veces a los muchachos en clase anecdóticamente que hoy en día es perfectamente normal y perfectamente común que uno esté dando una entrevista para un puesto de trabajo, sea el que sea, y en un momento a otro la persona que lo está entrevistando a uno le comienza a hacer las preguntas en inglés, sin
sin preparación previa, sin decirle que así es el nivel de la entrevista, porque muchas veces se da por hecho que usted por lo menos debe tener un nivel básico de dominio de ese segundo idioma. Luisa María. Bueno, escuchando a nuestros grandes invitados, me surge una pregunta y es, ¿cómo se puede desde la didáctica ayudar a los estudiantes a quitar este miedo o este tabú que tenemos por el idioma inglés? Profe Alberto, profe Javier, ¿cómo hacemos que nuestros estudiantes no les tengan miedo a cuando les decimos vamos a hablar en inglés, vamos a exponer en inglés, vamos a leer en inglés? Claro, también yo creo que depende mucho de nosotros como docentes, ¿cierto? Pero no sé qué visión tienen ustedes también de eso. Claro, claro. Bueno, si me permiten, voy a comenzar yo. Yo creo que es básico el elemento de la práctica. La necesidad y el cultivo de tareas o de escenarios similares, que es algo que a mí me gusta mucho aplicar en todas mis clases, ya sean básicas o avanzadas. Contextos, darle a los estudiantes contextos que puedan enfrentar en la vida real y ensayarlos en clase. Una vez que construyamos, que desarrollemos esa confianza para el estudiante, siempre suele ser más fácil batear la pelota, digamos, ¿no? O sea, desempeñarse en ese tipo de escenarios. Por eso desde el día 1 es necesario, al menos en mi experiencia, es necesario exponer al estudiante a esos ejercicios, a esos escenarios, a esos contextos en los que van a verse involucrados en, digamos, en su vida profesional, ¿no? Y básicamente eso tiene que ver con la didáctica, precisamente apelar a esta necesidad que tiene el estudiante de entenderse a sí mismo dentro del contexto real, ¿no? Sí, la teoría importa, sí, aquellos elementos, vamos a decir, de carácter, vamos a decir, teóricos, pero la práctica creo que es fundamental. No solamente en la lengua, sino en la lengua aplicada a espacios corporativos. Claro. Profe Javier. Sí, mira, muy interesante la pregunta porque Luisa María hacía la pregunta y casi que en la pregunta daba la respuesta y es básicamente tener una buena didáctica. De hecho, Alberto también lo mencionaba. Hay un tema en Colombia y es que la enseñanza de inglés profesional o de idiomas profesional es relativamente nueva. Hace apenas unos 10, 15, 20 años que empezamos a tener programas oficiales de licenciatura o profesores que se están preparando para enseñar lenguas extranjeras como profesión. Tradicionalmente en Colombia la enseñanza de los idiomas lo daba desde el punto de vista religioso en los colegios católicos. Eran los religiosos que medio manejaban un idioma, mucho tiempo se trabajó el francés y tuvimos muy malas prácticas. Hay que reconocer que en la educación primaria y secundaria de muchos de nosotros tuvimos muy malas prácticas, entre otras porque los profesores que teníamos no estaban capacitados para eso. Malas prácticas como ponernos a traducir. Yo viví eso en el colegio. Nos decían, miren, les traigo una hoja y hoy en la clase de inglés vamos a traducir todo eso y cada uno con su diccionario y traduzca. Eh, o nos hablaban mucho en español en la clase de inglés. De hecho, nuestros profesores ni siquiera eran con un nivel mínimo y tuvimos muy malas prácticas, nos enseñaban muy mal. Incluso conozco casos de estudiantes que nunca pudieron superar una mala pronunciación del profesor y en lugar de decir Apple, por ejemplo, dicen Apple y quedaron, dicen los lingüistas que se llama eso fosilizado. Muy malas prácticas, tuvimos casi que completo desconocimiento de la didáctica de la enseñanza de los idiomas. En estos momentos, muchos de nuestros estudiantes llegan a la universidad, pero vivieron ese tipo de cosas en el colegio. Entonces, ¿cuál es el reto en la universidad? Que a partir de la didáctica y del conocimiento que tenemos de la enseñanza de los idiomas, desde los distintos enfoques y métodos, el método comunicativo, métodos que implican el movimiento físico, métodos que implican el uso de la gramática no explícita, porque eso era otra práctica que vivíamos, ¿no? La gramática y la clase de inglés era gramática,
y era aprenda reglas y aprenda reglas, y eso era pues fuertísimo, ladrilludo, digamos, lo decimos nosotros. Ya hoy en día la gramática se asume a partir de la práctica, es casi que implícita, yo no tengo que enseñar las reglas, sino el estudiante por deducción lo va aprendiendo, pero son todas esas herramientas didácticas que debemos tener ya a nivel universitario para mostrarle a los estudiantes un camino mucho más amigable y borrarles del mapa de pronto esa mala experiencia que han tenido a nivel primaria y secundaria en sus colegios y empezar a mostrarles otras cosas. Por ejemplo, prácticas que nosotros teníamos también era presente, vaya, tiene que preparar una exposición y pues el estudiante ni tenía vocabulario, como decía Alberto, el contexto, darles un contexto muy claro que los estudiantes manejen bien es súper importante. Y básicamente dicen los lingüistas y en inglés se dice sink or swim. Se hunde y se ahoga o nada. Usted mire a ver cómo hace. Y claro, el estudiante recurría a la traducción literal, pensaba todo en español, lo escribía en un papelito en inglés, se lo memorizaba y así lograba salir adelante de una exposición. Pero justamente es por todas esas malas prácticas, al tener una buena didáctica, donde se le presenta al estudiante un modelo, se le presenta un vocabulario previo que se ha trabajado, se ha enseñado junto con ellos, lo han trabajado, pues el tema ya es ponerlo en práctica y una buena didáctica, una buena metodología sería ahí la clave. Claro, yo creo que uno realmente siente que no es bilingüe cuando uno mentalmente todavía está traduciendo cualquier frase. Usted escucha una canción y trata de entender la primera frase y mientras que en su mente la está traduciendo al español, ya la canción se acabó y dejó de entender el resto de la canción. O cuando usted llega a un aeropuerto y piensa que tiene un buen nivel de inglés, a un aeropuerto en Estados Unidos o en Inglaterra o algo y comienza a escuchar nada más lo que anuncian los vuelos entrando y saliendo, se da cuenta que realmente tenía mucha teoría de inglés, mucha gramática, pero muy poco de educación de oído y demás, y que realmente va a sufrir un poquito mientras que se adapta al tema. Tenía una duda, profe Alberto. Ustedes sé que en la Universidad de la Florida también manejan estos cursos COI, por ejemplo, con países como China y otros países en Europa. Digamos que hay mucha diferencia en un modelo de implementación con un país como China, con el que se va a implementar con Colombia con Uniminuto, las expectativas y los modelos son similares. César, gracias por la pregunta. En mi experiencia, las expectativas son muy similares, ¿no? Estamos hablando de estudiantes que al inicio todos tienen miedo de interactuar, todos enfrentan retos complicados porque a veces el mismo elemento del acceso a la tecnología, el acceso a ciertos recursos y demás es un problema global, ¿no? Ya sea China o Colombia, hay estudiantes que, vamos a decir, la pasan mal cuando tienen que coordinar, digamos, trabajo y estudio, como sucede muy a menudo en nuestra universidad, incluso con nuestros estudiantes norteamericanos. Sucede que les resulta muy difícil, ¿no? Pero bueno, estos son retos que ya sean chinos, colombianos o norteamericanos, tratan ahí de lidiar con ellos, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí viene también otra de los grandes beneficios que implican estas clases COI que estamos proponiendo, ¿no? Los estudiantes, y también dialogando un poco lo que decía el profesor Javier, estas clases proponen a los estudiantes, tanto de allá como de acá, estar expuestos a hablantes totalmente competentes, o sea, hablantes de primer nivel. Los estudiantes colombianos van a poder estar o dialogando, trabajando con estudiantes cuya primera lengua es el inglés, independientemente a que hablen español, ¿no? Y bueno, es lo mismo que sucede de la otra parte. Nuestros estudiantes norteamericanos van a tener la posibilidad de estar con estudiantes que hablan español como primera lengua y, por supuesto, se van a familiarizar, y ese es uno de los objetivos, con esos giros lingüísticos, con esas frases que no se enseñan en el salón, y bueno, definitivamente también con esa parte jocosa, si se puede decir, que tiene también esa interacción fuera de la clase tradicional, ¿no? Todo eso son beneficios, son cosas buenas que ofrece este tipo de iniciativa. Claro que sí. Luisa María. ¿Andas por ahí? Luis.
De pronto le estaba por ahí como molestando el internet, algo sonaba en ese internet. Muy bien, profe Alberto, estos cursos, para que nuestros estudiantes de Uniminuto se vayan haciendo un poquito la idea, se manejan en tiempos similares, digamos, en el periodo académico normal, se manejan, digamos, porque ustedes tienen un tema diferente a nivel de estaciones y de tiempos académicos, pero los tiempos se manejan similares a los que manejamos nosotros. Sí, los calendarios académicos difieren un tanto, ¿no? Definitivamente tenemos diferencias en cuanto al inicio, el final de los cursos, a veces también tenemos diferencias en cuanto a los feriados, vacaciones, intersemestrales y demás, ¿no? Pero por eso los cursos COIL, de la forma en que lo estamos proponiendo, le dan a nuestros estudiantes la libertad de organizarse de acuerdo a sus propios horarios, ¿no? No es que la experiencia de intercambio entre los dos salones o entre los estudiantes de los dos países tengan que estar a tiempo completo haciendo call, digámoslo así, ¿no? Sino que en determinado momento del curso hay temas, hay elementos que son compatibles, que van a proponer una serie de actividades en conjunto y les van a dar a los estudiantes, vamos a decir, cierta libertad para que organicen estas actividades en función de sus propios horarios. En este momento en que estamos en pandemia y en cuarentena y que hay veces que los muchachos, como todos nosotros, andan como una montaña rusa de momentos de optimismo, de momentos de temor, de momentos de pesimismo y demás. Y ya para ir cerrando este programa, el tiempo en radio y en redes sociales se nos pasa muy rápido cuando charlamos sabroso. Quisiera que ustedes dos le enviaran un mensaje a nuestra comunidad académica, a nuestros muchachos, un mensaje para este semestre que se inicia, para el trabajo que vamos a hacer con estos cursos COVID, para sus proyectos de vida. Yo siempre en este tiempo de pandemia les he estado reiterando el mensaje en este programa de radio de que los proyectos de vida deben continuar, de que deben seguir creciendo, de que deben seguir con optimismo, de que en la medida de lo posible no detengan sus procesos académicos, que hay que seguir porque la vida simplemente nos cambió, pero la vida se va a volver más retadora y más exigente. Entonces quisiera que ustedes por favor les enviaran a nuestra comunidad académica un mensaje muy especial para ir dando cierre a este programa. Alberto. Bueno, mi mensaje para nuestros estudiantes, ya sea colombianos o norteamericanos, es nunca es tarde, siempre es pronto. Las dificultades van a existir siempre. Estamos ante una situación inédita que nos reta a todos y al mismo tiempo nos invita a crecernos, creo yo, ¿no? Estas iniciativas que están surgiendo a raíz de las circunstancias particulares que estamos enfrentando van a quizás cambiar nuestro mundo y tenemos que estar a la altura de ellos. Creo que debemos necesariamente aprovechar aquello bueno que viene con la adversidad y tratarlo de usar en nuestro beneficio. Estas clases yo creo que nos van a ayudar tanto a alumnos como a profesores a prepararnos y a crecernos ante estas nuevas dificultades, ¿no? Lo que van a encontrar los estudiantes colombianos en los norteamericanos es un espejo, más allá de distancias culturales, regionales, son personas que están pasando por los mismos retos, están enfrentando las mismas dificultades que ustedes, son estudiantes que trabajan y estudian, que tienen que lucharla, como dicen por allá por Cuba, tienen que quemarse las pestañas, tienen que mantener familias y lo hacen, ¿no? Eso es algo que me enorgullece a mí doblemente del tipo de estudiante que tenemos aquí en FIU. Podemos y tenemos la necesidad de ayudarlos a enfrentar esas dificultades y claro, lo haremos. Así que nada, adelante. Qué buen mensaje, profe Alberto, muchas gracias. Profe Javier. Bueno, yo le quisiera decir a nuestros estudiantes, uno, que si algo ha demostrado esta pandemia es que tener una buena formación, un buen nivel de formación profesional es bastante necesario en nuestros países. Las que más han sufrido en esas pandemias son los informales, los que difícilmente tienen un trabajo formal organizado. Y la mejor forma de obtener un trabajo formal es preferiblemente tener una buena educación. Así que hay que esforzarnos, hay que, como estábamos mencionando,
Dar una milla extra para nadie es fácil, sobre todo sabemos también que nuestros estudiantes de Uniminuto tienen unos retos bastante grandes, trabajar, estudiar, trasnocharse, pero también verle la cara buena a este tema. Muchos estudiantes también han manifestado estar muy contentos porque ya no tienen que hacer unos desplazamientos grandísimos. eh, de pronto Alberto no lo conoce, pero de aquí hay estudiantes que tienen que hacer desplazamientos de hora y media o 2 horas dentro de la misma ciudad, incluso para poder llegar a clases online. Todo este tema de la mediación virtual ha permitido que se elimine eso. Hay estudiantes que dicen, bueno, chévere, a las 7 de la mañana ya no tengo que estar madrugando desde las 5. Y lo otro es, educación virtual no es sinónimo de mala calidad. Eso es un supuesto y eso es un mito que no es verdad. Que sea virtual, que sea mediado por las tecnologías, no quiere decir que es de menor calidad y por eso pues hay que regalarlo o no vale mucho, o hay que bajarle el precio, etcétera. Antes, al contrario, la mediación de las tecnologías de la información y de la comunicación nos ofrece a los profesores y a la academia una serie de oportunidades también que son bastante interesantes de explorar. Entonces, el mensaje es ánimo. Tenemos que seguir con nuestra formación profesoral, con nuestros proyectos de vida, ver las buenas oportunidades que nos ofrece la virtualidad y seguir adelante. Qué bueno, profe Javier, muchas gracias. Como siempre, pues, cerrando el programa, unas palabras de optimismo para todos nuestros oyentes, de gratitud por estar siempre conectados con nosotros. Síganse cuidando, privilegien la salud, sigan creciendo personal, profesional y familiarmente. Y saben que la vida, como lo decía el profe Alberto, es de retos, de adaptación, de crecimiento, de oportunidades. Si Dios nos da vida, nos vemos dentro de 8 días, seguramente con otro programa y otro tema muy especial. Y una palabra de gratitud a mis invitados del día de hoy, a profe Alberto y a profe Javier, muy especiales, y muchas gracias por participar en este programa.